el 1 de enero de 1898, de la mano del empresario Guillermo Pucelli y de la Massapil Cooper Corporation, comenzó a operar un pequeño trenecito de vía angosta llamado el Coahuila Zacatecas, el cual por muchos años prestaría servicio de transporte a personas y de carga entre Concepción de Oro y Saltillo, un recorrido que llegaba a durar 6 horas, aunque hay que recalcar que por estos rumbos llegaron a operar 8 líneas ferroviarias, las cuales fueron el Ferrocarril Nacional Mexicano, el Mexicano del Norte, Internacional Mexicano, el Central Mexicano, Coahuila Pacífico, Tampico Paredón, Laredo San Pedro y el ya mencionado Coahuila Zacatecas. Hoy ya nada queda de aquel trenecito, tal vez algunos vagones olvidados en algún museo, pero en el campo ya nada queda, si acaso solo el bordo por donde alguna vez pasó aquel inolvidable tren. El ferrocarril partía de Saltillo tocando las poblaciones de Encantada, Punta Santa Elena y el Jazminal en Coahuila, y en Zacatecas llegaba a Ábalos y Concepción de Oro. Ahí, los comerciantes de Navarrotes lo abordaban para comprar en Saltillo las mercancías que luego revenderían en los municipios zacatecanos. Los comerciantes regresaban al tercer día con su carga. Y es que si algo se tiene en cuenta de aquellos ferrocarriles, es que la gente que vivía junto a la vía lograba subsistir gracias a aquellos inolvidables trenes de pasajeros. El tren Coahuila-Zacatecas, el Coahuilita, como le llamaba mucha gente, y otros quizá con más amor que lo hacían llamar el Piojito, viajaba a una velocidad promedio de 40 km por hora. Realizaba 2 recorridos diarios, el primero a las 7 de la mañana de Saltillo a Concepción del Oro, a donde llegaba a las 12 del mediodía, para partir nuevamente a la 1 p.m. con destino a la capital de Coahuila, a donde llegaba a las 6 de la tarde. Todo esto en una jornada semanal de lunes a sábado. En Saltillo, el Coahuilita entraba por la calle Felipe Virriozabal hasta el Parque La Maquinita, para después regresar de reversa pasando por el Puente Negro para así entrar a su estación. El tren además hacía paradas en prácticamente cada ranchería entre ambos poblados, como lo son el caso de San Juan, El Crucero, Encantada, Agua Nueva, Carneros, Buñuelos, Fraile, La India, La Pedrera, Punta de Santa Elena, Melville, Las Cotuchas, Jazminal, San Carlos, San Miguel, Ábalos y Margarita, pero además se interconectaba con Bonanza, Canutillo, Jesús María, San Pedro y la terminal de Providencia. Hacer el viaje de 5 horas en el ferrocarril entre Saltillo y Concha de Oro era toda una odisea, según relatan algunas personas. Era un viaje por el semidesierto mexicano, era disfrutar la belleza del campo, admirar aquellas flores del cardenche y la belleza de la flor de palma, pero además era saborear los ricos antojitos regionales elaborados con productos del campo, aquellas inolvidables gorditas, las riquísimas enchiladas y todo aquello que los lugareños vendían a quienes tuvieron el privilegio de viajar en aquel trenecito de vía angosta, que sin duda llenaba de emoción y algarabía a las gentes sencillas de aquellos tiempos. El tren contaba con 2 categorías, primera y segunda. La primera, además del precio, era que en primera los asientos eran acoginados. En cada estación donde el tren se detenía había ofrecimiento de comida, desde lonches, refrescos, la cajeta de Celaya, gorditas y limas, hasta mole, quesos, enchiladas, obviamente sin faltar los periódicos y las revistas, aunque estos fueran de fechas anteriores. Varias anécdotas se cuentan sobre los viajes que realizaba el Coahuilita. Dicen que era el único tren que se detenía cuando un burrito se atravesaba, algo que en estos días se resultaría imposible considerando las altas velocidades y el tremendo peso que se manejan actualmente. Pero como el Coahuila Zacatecas viajaba muy lento, era fácil detenerse para ahuyentar a los despistados animales. Según algunos reportes, en el Coahuila Zacatecas llegaron a viajar hasta 50,000 personas por año. En cada uno de los 3 carros cabían 48 pasajeros. Las primeras máquinas del Coahuilita eran de vapor y de origen estadounidense. Luego llegaron las electrodiesel. Se tenían 11 máquinas nuevas y una usada, cada una de ellas con un costo de 25,000 pesos de aquella época. Dentro de la historia del Coahuila Zacatecas hay que recalcar que tuvo 5 lamentables accidentes a lo largo de los 80 años que prestó servicio. En 1908 en el ramal de San Pedro, en 1917, donde una máquina se descarriló por exceso de velocidad, en 1942 cuando hubo 2 muertos en la volcadura de la máquina número 8 y en 1954 cuando la número 10 se volcó y murieron 2 trabajadores cerca de Puente Moreno. Sí, el mismo lugar de aquel trágico accidente del tren peregrino proveniente de San Luis Potosí.
el Coahuilita llegó por el auge minero de Concepción del Oro, que estaba convertida en un importante poblado en la época revolucionaria y post-revolucionaria. Era necesario un transporte para llevar el mineral fuera del poblado zacatecano, y además para transportar a comerciantes y compradores. Obviamente, y como todo en esta vida, nada es para siempre. El 22 de junio de 1977, en la estación del tren de pasajeros en Concepción del Oro, ubicada ahora en la calle 16 de septiembre, se preparaba para partir el último viaje del que fuera el medio de transporte más importante del siglo pasado entre dos poblados. Años antes, el auge minero de la vecina población zacatecana se vino en picada. En 1957, la Massapil Copper Company vende el ferrocarril porque ya no era costeable. La economía se había debilitado a causa de las fluctuaciones en precios del mineral. De la misma manera, estaban apareciendo más y nuevas empresas mineras con mayor poder económico y logístico. Asimismo, el control de los ferrocarriles había pasado a manos del gobierno mexicano durante el mandato de Lázaro Cárdenas. De igual forma, se había emitido el oficio 23031 GGZ 796, en el que se leía claramente: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza la supresión de los servicios del ferrocarril Coahuila-Zacatecas por ser incosteable. Aquel triste día, al menos para aquel poblado zacatecano, alrededor de 50 trabajadores ferrocarrileros estaban listos para subir al tren el mobiliario de las oficinas del Coahuila-Zacatecas. Ferrocarriles Nacionales había decidido que el pequeño tren no entraría ya a Concepción del Oro y emprendería una nueva ruta, ahora por vía ancha, de Estación Margaritas a Saltillo, dejando prácticamente en el olvido a varias comunidades rurales. Testigos de aquel último viaje aseguran que ese momento fue muy sentimental. Hubo quienes lloraron al escuchar por última vez la señal del tren que estaba a punto de partir. El característico grito, seguido del sonido del silbato, invadió de tristeza la calle principal de Concepción de Oro. Comenzaba el último viaje de aquel pequeño tren. La mayoría del pueblo se encontraba frente a la estación para darle el último adiós al Coahuilita. Este avanzó y fue dejando atrás Concepción del Oro. Al mismo tiempo, trabajadores de ferrocarriles nacionales iban desmontando la vía que no sería utilizada nunca más, pues en 1970 el gobierno federal lo otorgó como patrimonio a Ferrocarriles Nacionales de México, quienes decidieron en 1977 hacer el cambio de vía y dejar fuera Concepción de Oro y a todas las comunidades rurales en ambos estados. Al llegar a la estación Margaritas, un poblado ubicado a unos 15 minutos de Concepción de Oro, se entonaron las golondrinas y se aventaron fuegos pirotécnicos. El último día en que el tren llegó a Concepción de Oro se despidió con mucha tristeza por los habitantes, porque dejaba de funcionar un vehículo que durante casi 100 años, sin faltar ni un solo día, trajo muchas alegrías y comunicación entre Saltillo y Concepción de Oro, señala don Jorge González, comerciante e historiador concepcionense. El historiador ferrocarrilero Marco Antonio González Galindo relata que aquel triste 22 de junio, el tren partió de Saltillo con las locomotoras 802 y 803 acopladas, rumbo a Concha de Oro, con los trabajadores del tren acompañados de música recordando cada momento vivido. De esta forma concluye una parte de la historia del ferrocarril mexicano, una historia que nos demuestra la grandeza que se puede tener aún siendo algo pequeño. Quizá el Coahuilita no fue conocido en otras partes del país, y no es la historia más apasionante dentro de los ferrocarriles mexicanos, pero para aquellos habitantes que lo vieron correr, fue parte de su patrimonio. Como se describe en un periódico de la época, hubo lágrimas, la tristeza invadió a muchos. Empleados y pasajeros no se acostumbrarán fácilmente a ya no escuchar el silbato del tren que los transportaba. Espero te haya gustado el video. Recuerda dar like y suscribirte al canal. Me ayudaría mucho y me motivaría a subir más videos así en el futuro. Les ha hablado Leonardo Studios y les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video.